ambiente de adoración y del amor del Padre. Esta última parte, esta última enseñanza de la serie Ayuda, mi ira está fuera de control. Y cuando preparaba esta última enseñanza, allí en mi cuarto, el Señor hablaba a mi corazón profundamente. Y me decía, muchos piensan que yo soy un Dios de amor, y lo soy. Y como Dios de amor, no me puedo airar, no me puedo enojar. Pero me decía Jacqueline, tienes que enseñarle hoy a la iglesia que dice mis palabras respecto a mi ira. Y vamos a mirar en esta mañana lo que la Biblia nos muestra, que de una u otra forma Él no ha ocultado a lo largo y ancho de la Escritura su realidad con relación a la ira. Él no se avergüenza de clamar que la venganza y el furor le pertenecen a Él. ¿Por qué? Porque la ira para Dios no es un defecto. La ira para Dios no es defecto, sino es parte de su carácter y de sus atributos santos. Él odia todo lo que es pecado, porque Él es santo. Y en el Salmo 7, versículo 11, dice la palabra: Dios es juez justo y Dios está airado contra el injusto, contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Y así como Dios dice que Él es un Dios justo, también en contraste Dios dice que Él es amor. Son las dos veces que en un momento dado el Señor dice, Dios es su esencia, es su naturaleza. Entonces dice, ratifica, Dios es un juez justo, soy juez justo y estoy airado contra el impío. ¿Cuándo? Todos los días. Pero también dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, Dios es amor. ¿Listo? Y aunque al mismo tiempo Él ama al pecador y no lo aparta, Él ha hecho una provisión. Entonces, ¿qué es la ira de Dios? ¿Y qué es lo que tenemos que entender? La ira de Dios es una perfección divina. Dios es perfecto, pero es la ira de Dios, vuelvo e insisto, es una perfección divina. Y es tan importante como lo es su fidelidad, tan importante como es su misericordia, y es tan importante como lo es su poder. Ahora, Él me llevaba y me decía, quiero que le muestres por la palabra a mi iglesia que mi ira no es irracional, como es irracional la ira del hombre bajo naturaleza caída. Mi ira no es una venganza maligna, tampoco es sin sentido, no es algo caprichoso o arrebatado. Más bien, la ira de nuestro Dios y de nuestro Padre Celestial es una ira racional. Número 2,
con fundamento y en justicia. Entonces, cuando Dios entra a manifestar su ira y a castigar, el fundamento de la ira de Dios es su justicia. Y justicia es darle a cada uno lo que le corresponde. Recordemos una cosa, y es lo siguiente: en el carácter de Dios no hay defecto alguno. ¿Por qué razón? Porque sencillamente Dios es santo, sin mancha y sin maldad. Estoy en esta mañana mostrando a Dios desde el tercer cielo, y vamos a ir poco a poco hasta llegar al final y cerrar. Y el pecado no tiene nada que ver con Dios. Es por eso que el Señor, el Padre Celestial, rechaza el pecado y no puede mirar con alegría ningún pecado que cometa el hombre, ninguno. Entonces podemos decir enfáticamente, ¿qué es la ira de Dios? La ira de Dios es el aborrecimiento eterno y santo a todo lo que es injusto. Aborrecimiento de Dios a todo lo que es injusto. La ira de Dios no es otra cosa que el desagrado, la indignación de la rectitud divina sobre el mal. Miren esto: desagrado, indignación, rectitud divina ante el mal. Pero la ira de Dios, cuando se manifiesta sobre el hombre, sobre la humanidad, vamos a mirarla, viene como una sentencia justa contra los que actúan mal. Y vamos a mirar en el Salmo 95, versículo 11, dice: por tanto, juré que mi furor, que no entraría en mi reposo. Salmo 95, versículo 11 dice: por tanto, juré mi furor, que no entraría en mi reposo. Entonces, la ira de Dios a lo largo y ancho de toda la palabra, estudiando con esto, me encontré que eran más los versículos sobre la ira de Dios que sobre su amor. Tremendo. Y cuando Dios jura por sí mismo, Él jura cuando hace una promesa. Y en este caso, en Génesis 22, vamos a ver cómo Él jura. Génesis 22, versículo 16, por dos motivos. El primer motivo, el que Él tiene que jurar por sí mismo. Porque, hermano, no hay nadie más superior a Él. Entonces, cuando Él jura porque es que no hay nadie más que Él. Entonces, cuando Dios jura en su furor, en su ira, es porque Dios está haciendo una promesa. Y en este caso, en Génesis 22, versículo 16, es que Él ha jurado por sí mismo, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no has rehusado tu hijo, tu único hijo, ¿verdad? Y en este caso, ese fue, Dios se está comprometiendo a cumplir lo que en un momento dado Abraham había obedecido, y como consecuencia Dios está jurando por sí mismo. Pero en el segundo caso, en el primer caso, ese juramento es a favor de sus hijos. Y número dos, el segundo caso
es para atemorizar a los impíos, cuando Él jura por sí mismo. Y está en Deuteronomio 1:34 y dice: y oyó Jehová la voz de vuestras palabras, y se enojó y juró diciendo. Y en este caso, cuando Dios jura por sí mismo, Él está, ¿verdad?, a través de su juramento, a través de su palabra, a través de su nombre, Él está confirmando la solemnidad de lo que Él ha prometido. Entonces, Génesis 22:16 dice: por mí mismo he jurado. En el Salmo 89, versículo 35 dice: una vez he jurado por mi santidad y no mentiré a David. En este caso, Dios entra a apelar a su ira como una perfección. Para Dios, tener ira, y una ira santa, ¿verdad?, es perfecto, no es irracional, es como ser santo. Ser santo, airarse Dios, manifestar su ira y ser santo, para Dios es lo mismo. Tremendo. ¿Listo? Entonces, Dios, recordemos, Dios ama al pecador, pero Dios también es fuego consumidor. Ya que y hacia dónde nos quiere llevar, no se inquieten. Vamos a ir poco a poco. La ira de Dios es una perfección de su carácter. Dios es perfecto. Y cuando Él manifiesta su ira, la manifiesta en su perfección. Ahora, necesitamos meditar con frecuencia en 3 razones mínimas por qué Dios se aira. 1, Dios rechaza el pecado. ¿Saben qué? Nosotros siempre nos inclinamos a suavizar el pecado. Número 2, a excusarlo. Y número 3, a consentirlo. Pero ante Dios nadie puede pasar por inocente. Y cada pecado traerá su castigo. Segundo, Dios merece el respeto. Y Dios quiere que aprendamos a tener temor reverencial de Él. Él es el verdadero temor. Él es tu papá y mi papá, pero Él es juez. Y Él es Dios. Así de fácil. Recordemos lo que dice Hebreos 12. Hebreos 12, 28, 29 dice: así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No podemos agradar a Dios si tenemos irreverencia a su majestad. Recordemos, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y el tercero es que a Dios se le tiene que alabar. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 10 dice: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Entonces usted ya le mostré el atributo de Dios
en cuanto a su manifestación de ira. No es irracional, es santa, es perfecta. Y es su indignación contra aquel que persiste en el pecado. Pero si usted va un poquito más allá, ya le he mostrado la ira del Padre Celestial. Pero un segundo punto, ahora voy a mostrar la ira del Padre, perdón, no puedo, la ira del Padre sobre su Hijo Jesucristo. ¿Cómo la descargó completamente? Y lo que quiero mostrarle es, hoy es, según el mundo católico, no cristiano, hoy es el domingo de resurrección. Gracias. Es el domingo de resurrección. Pero si vamos 2023 años atrás, a un momento, al momento en el cual hoy Cristo ya tiene 3 días de muerto, pero sería como un jueves santo o un viernes santo en la tarde. No voy a entrar en esas honduras en este momento, pero sí voy a entrar a la parte antes y todo lo que rodea el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y una de las cosas que veía y el Señor me llevaba a mostrar ayer, y es la angustia del alma de Cristo. El justo muriendo por los injustos. El que no cometió pecado se hizo pecado bajo el peso del pecado, porque Él cargó sobre sí todo el pecado de la humanidad. Y en Primera de Pedro capítulo 2 versículo 24, Primera de Pedro 2, 24. Dice en esta versión, que es la Biblia latinoamericana, dice: y Él mismo llevó. En algunas traducciones, Él mismo cargó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Él se hizo pecado, a fin de que no muramos al pecado, sino que vivamos en su justicia. ¿Por qué, si me estás hablando, hermana Yaque, y la serie ha sido Ayuda, mi ira está fuera de control? Vamos a ir mirando. Él experimentó en el Calvario una agonía cruel. Él experimentó previamente al Calvario sudor, sangre, clamor y súplica, ¿verdad? Y en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 18 dice: porque también Cristo padeció una vez por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Pero también en Hebreos 5:7, Cristo en los días de su carne ofreció ruegos y súplicas con clamor reverente desde la cruz y lágrimas al que lo podría librar de la muerte, pero fue oído a causa del temor reverente bajo un reiterado ruego. Y usted va a Mateo capítulo 26, versículo 39, 42 y 44. Jesús dice por 3 ocasiones al Padre, le dice: Padre mío, si es posible,
pasa de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en ese grito, y el máximo grito de Cristo de angustia, está registrado en Mateo 27, versículo 46, cuando Él dice: Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ahora, esto nos muestra y nos hace ver, mire, el santo, el que no cometió pecado, se hizo pecado, el que lo cargó. Jesús está cargando sobre sí el pecado de la humanidad para que tú y yo experimentáramos la paz con Dios. En Cristo, el Padre Celestial descargó como juez justo toda su ira. Esa ira que no ha descargado sobre ti, sobre mí, sobre la humanidad. Él la descargó sobre su Hijo, porque miren esto. Y hay algo, Jesús experimenta la desesperación y grita: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? En ese momento no era el Padre, en ese momento era el juez justo descargando su ira justa sobre aquel que era su Hijo. E incluso, mire, cuando Jesús lo hace en ese momento, Él toma tu lugar y toma mi lugar. ¿Por qué tenía que morir Jesús? Porque tenía que morir un justo. Porque la paga del pecado es muerte. Pero también Hebreos 9:22, parte de, dice que sin la sangre de Cristo, del justo, no hay remisión de pecado. Cristo no estaba angustiado por morir físicamente. Cristo estaba angustiado porque iba a ser separado de su Padre. Él no estaba angustiado porque la muerte fue sorbida en victoria en Cristo, pero Él iba a ser castigado por su ira a causa del pecado. Es que si lo comprendiéramos, si lo viéramos, no jugáramos con un sacrificio tan grande, ni tuviéramos por inmunda la sangre de Cristo. Porque Cristo, aunque fue santo y es santo, Cristo no merecía morir por nosotros, ni sobre Él que se descargara toda la ira de un Dios justo. Él tomó tu lugar y mi lugar, para que a través de Él, el Padre Celestial, el Dios justo, descargara su ira. Porque aquí habíamos visto la ira de Dios. Y Él, ¿sabe qué pasó? Él se hizo maldito en la cruz para que tú y yo tuviéramos bendición. Yo no he dejado de llorar desde ayer cuando preparaba este mensaje. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en Gálatas 3:13: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Nadie lo obligaba a hacer maldición, pero Él voluntariamente se colocó y experimentó toda la ira de todo un Dios justo. Porque la paga del pecado era muerte y tenía que morir alguien perfecto, alguien humano.
El que estaba muriendo no era Dios en la cruz, era un hombre obediente al Padre. Y cuando nosotros vemos, ¿verdad? Él se hizo maldito, como dice la palabra, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Qué muestra la cruz? La cruz muestra tres cosas en simultánea. Número uno, muestra la justicia de Dios. Número dos, muestra la ira de Dios. Pero también muestra su amor, que muestra la cruz. Quiero que no se les olvide, hermanos y hermanas. Muestra la cruz, muestra, por eso que tenemos que vivir a los pies de la cruz. Muestra la justicia de Dios, pero muestra su ira, pero muestra al mismo tiempo su amor. Y todos no fueron por separado, sino que fue en simultánea y al mismo tiempo. Justicia, porque el pecado de la humanidad tenía que ser castigado con muerte. Ira, porque el juicio debía ser ejecutado. Y amor, porque mediante el castigo justo, Dios mostró su amor hacia toda la humanidad, entregando a su propio Hijo en la cruz para que podamos alcanzar nosotros salvación. La salvación de nuestras almas. Es por eso que hemos gritado durante la semana, y esta es la quinta enseñanza: ayuda, mi ira está fuera de control. Pero ¿saben qué? Que nuestra ira puede estar bajo el control del Espíritu Santo. Es permaneciendo en el umbral de la cruz, sin salirme de ella. Quiero que veamos, hermanos y hermanas, que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, recordándonos y apropiándonos que Jesucristo se hizo maldito por ti y por mí, que experimentó la ira del Padre para que tú no la experimentes, que sobre Él descargó toda la ira para que tú y yo no la carguemos. El justo muriendo por los injustos. El que no cometió pecado se hizo pecado. El castigo de tu paz y de mi paz fue sobre él. El shalom de Dios. Por eso que podemos acercarnos confiadamente a través de Cristo al trono de la gracia. Porque ya papá no está enojado con nosotros. Él ya no está enojado con nosotros porque estamos metidos en Cristo. Él nos justificó en Cristo Jesús. Y entonces podemos acercarnos confiadamente hasta el trono de la gracia y hallar oportuno socorro. Para que tú y yo vivamos una vida libre de la ira justa de Dios. Por eso lo ubiqué desde el atributo de quién era Dios y que se enojaba. Nunca vemos la ira, y muy poco desde el púlpito se nos habla de la ira de Dios. Dios había estado enojado, pero Él dijo: ¿a quién enviaré? Y sobre quién yo pueda descargar esa ira justa. Y Él dijo: heme aquí, envíame a mí. Y Él tomó tu lugar y mi lugar en la cruz del Calvario, venciendo a Satanás, al mundo y a la carne, venciendo a Leviatán, capítulo 2, Colosenses, capítulo 2, versículo 15. Y dice la palabra: y despojando a los principados
y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. Jesús no solamente despojó, Jesús no solamente exhibió públicamente, Jesús triunfó sobre ellos. ¿En dónde? En la cruz del Calvario. Al inicio de esta serie, el miércoles pasado, yo le decía, Leviatán es el rey de los soberbios, según Job capítulo 41, versículo 43. Y a Leviatán solamente se le saca con anzuelo, y el que tiene el poder para sacarlo es Dios mismo. Y dimos una explicación detallada de lo que son las escamas y esto, y no nos da tiempo para devolvernos y volver a revisar. Pero yo les decía que todo aquel que está metido en Cristo y vive en el consumado es, ya la ira de Dios. Leviatán fue vencido una vez y para siempre como gobernador, como hombre fuerte. No es que lo vamos a vencer, es que ya está vencido. Cristo lo exhibió públicamente, lo despojó, lo exhibió y triunfó sobre ellos. Eso es un hecho consumado. Pero también recuerden una cosa, que para poder experimentar esta victoria tenemos que estar en la cruz del Calvario. Nosotros tenemos que estar inmersos dentro de la cruz del Calvario. Y ya concluyo. Y es esto. El Señor me mostraba y me decía, me hablaba allí a mi corazón, a mi espíritu, y decía, quiero que pueda ver mi iglesia lo que yo hice en la cruz del Calvario. Arriba en el cielo, Dios descargó toda su ira santa, justa, perfecta sobre Cristo. En el Calvario, ¿qué me muestra la cruz? Me muestra a Cristo cargando todo el pecado y toda la ira del Padre, y no se rajó, angustiado, desangrado, gritando, diciendo, Padre, ¿por qué me has abandonado? Se sintió solo, se sintió abandonado. Cargó sobre sí todo el peso de la humanidad y toda la ira del Padre sobre él. Pero también él me decía, Jacqueline, muéstrale que al final de la cruz, allí donde está enterrada, hay una pequeña puerta. Y en esa puerta se llama la puerta de los quebrantados. Y para poder tener victoria en Cristo Jesús sobre la ira, tú te tienes que mantener en el umbral de esa puerta, bajo la sangre de Cristo. Solamente a través de la sangre de Cristo debemos vivir y podemos vivir una vida de resurrección. Solamente montados en Cristo, porque ya no vivimos nosotros, sino Cristo viviendo en nosotros. Como nueva criatura que somos, las cosas viejas pasaron. Estamos en el consumado es. Y la victoria de Cristo fue una vez y para siempre. Y yo le decía, Señor, es una vida en paz con Dios. Ya Dios no está, el Padre no está enojado con nosotros, con aquellos que hemos aceptado el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero también tenemos paz en nuestro corazón. ¿Con quién? Primeramente con Dios, pero también tenemos paz en el corazón con nosotros mismos
y paz con nuestro prójimo. Cuando estamos en ese orden de nueva criatura, nosotros no tenemos que estar a toda hora reprendiendo la escama de la ira, porque ya fue vencida por Cristo. La diferencia, el punto clave, mi hermano, si usted quería venir hoy, ¿cómo se iba a hacer ese cierre? El Señor me da una frase para ustedes y para mí primeramente. Ves y no peques más. Aprópiate, acepta y recibe y permanece en la cruz. Amén, pastora. Amado Dios, en esta hora, Señor, vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Y si en esta hora la palabra a través de nuestra hermana Jackie y el Espíritu Santo a través de la palabra nos ha ministrado y reconocemos públicamente y queremos pisar la obra de Satanás en la ira en nuestra vida, vamos a levantarnos y vamos a acercarnos al altar. No tenga pena, no se incomode. Vamos al altar y usted venga y dígale al Señor: Señor, reconozco públicamente que he actuado en ira, que he tenido ira. Y vamos, no solo esto, sino vamos a cortar la iniquidad de la ira en nuestras vidas y nuestro propio pecado por actuar en ira. Amén. Amado Dios, en esta hora, Señor, hoy estamos aquí, Señor. Hoy vengo delante de ti, Señor, y pido audiencia. Señor, pido audiencia de la mano de Cristo Jesús, nuestro Señor, y de la mano del Espíritu Santo. Y hoy me presento delante de ti, Señor, tú el juez justo, y te pido en esta hora perdón. Primero, perdón por mis iniquidades, por todos mis antepasados, Señor, por toda la ira que provocaron a hijos, padres, hermanos, sobrinos, cuñados, a todas las personas que le rodearon, por las personas que ellos dañaron, Señor. Hoy aquí, hoy, yo como representante de esta familia y como raíz, hoy pido perdón, Señor, por todo el daño que ellos pudieron causar a otras personas por causa de la ira. Y en el nombre poderoso de Jesús, Señor, te pido que sea quemada esta raíz en el nombre de Jesús, por todas las personas que ellos dañaron, Señor. Bendito Dios, consciente o inconscientemente te pedimos perdón, te pido perdón por mi pecado, Señor, por el pecado de ellos. Y ahora consciente te pido perdón por mi pecado, Señor, por la ira que he causado a mis hijos, a mi esposo, a mi esposa, por la ira que causé a mis hermanos, por la ira que pude provocar a los hermanos de la iglesia, a mis autoridades, Señor. Hoy te pido perdón, Señor, y ruego que arranques y quemes toda raíz de ira en mi vida, en el nombre de Jesús. Yo renuncio, diga, y yo renuncio a todo espíritu de ira. En el nombre poderoso de Jesús, yo renuncio públicamente a todo espíritu de ira y confieso que he estado bajo este pecado. Y en el nombre de Jesús, Señor, hoy te pido que tu preciosa sangre me limpie de toda maldad, Señor. Pero también te pido, Señor, que tu sangre sane el corazón de aquellos a los que yo dañé por causa de mi pecado, Señor. Hoy te pido que restaures el alma, el cuerpo, el espíritu de todas estas personas que dañé en el nombre poderoso de Jesús. Pero también te pido, Señor, de manera especial, que todo proceso legal que tenga Satanás contra mí, por causa de la ira que causaron mis antepasados, por causa de la ira que yo les pude haber causado,
Hoy te pido, Señor, que anules todo proceso legal de Satanás que tenga contra mi salud por causa de este pecado. Que anules, Señor, todo proceso legal que tenga Satanás sobre mi finanza por este pecado. Te pido que anules todo proceso legal que tenga Satanás contra mi familia y la paz en mi hogar y en mi vida por causa de este pecado, Señor. Te pido perdón, Señor, y pido que borres con la sangre de Cristo todo proceso legal que tiene Satanás contra mí en el lugar donde trabajo, en el lugar donde estoy, por causa del pecado de la ira, en el nombre poderoso de Jesús. Pido perdón, Señor, por todo proceso legal que tenga Satanás para impedir que yo avance, que yo crezca, que yo sea promocionado por causa de mi pecado de ira y por causa del pecado de mis antepasados, que afectaron a otros y no permitieron promocionarse, y que yo afecté a otros. Y en el nombre de Jesús, hoy, Señor, te ruego que anules todo proceso de legal, en el nombre que es sobre todo nombre. Pero ahora, Señor, te pido algo más. Te pido que limpies mis semillas, Señor. Que toda semilla que está sobre ellos por causa de la iniquidad sea quemada ahora en el nombre de Jesús. Que toda semilla por causa de mi pecado sea quemada en el nombre de Jesús. Que salgan las raíces de ira de sus vidas y que sean humildes, mansos, de corazón noble, en el nombre poderoso de Jesús, Señor. Hoy lo presento delante de ti y bendigo a mis hijos, Señor, y no serán portador de esta maldición, porque tu sangre los cubre. En el nombre de Jesús, Señor. Señor, te doy gracias. Te doy gracias, Señor. Ahora te pedimos, Señor, que nos ubiques en el tercer cielo. Ubícanos en lugares de paz, en lugares de contentamiento, Señor. Que aprendamos a contentarnos con todo y en todo, porque tú eres bueno y tú eres justo, Señor. Padre, hoy te pido en el nombre de Jesús que traigas tu bendición sobre tu pueblo, Señor. Y que todo lo que no sea tuyo, Señor, sea anulado, pero que tu bendición en el tercer cielo sea una realidad hoy aquí en la tierra, en mi vida, Señor. Ahí donde está, recibe, dile, Señor, hoy recibo la bendición que tienes para mí, Señor. Hoy recibo, Señor, tu perdón, Señor. Hoy recibo, Señor, tu perdón por causa de este pecado, Señor. Y hoy declaro en el nombre de Jesús que soy libre y ya no hay espacio para este pecado en mi vida, en el nombre de Jesús. Padre, ayúdame a mantenerme en el consumado es. Ya tú lo hiciste, Señor. Y hoy recibo ese perdón junto con los míos, y estoy ubicado en el tercer cielo, en lugares celestiales, en lugares de bendición, en lugares de prosperidad, pero sobre todo, Señor, en el lugar, Señor, donde tú me has llevado para llenarme de tu Santo Espíritu, y lo recibo en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, en tus manos colocamos esta semana. Declaramos que es una semana de bendición, una semana de nuevos tiempos, nuevos propósitos, una semana de milagros, porque la gloria de Dios y la bendición de Dios está sobre su pueblo. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Amados, que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre todos vosotros. Salúdense unos a otros.